Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto a que Dios lo transforme? Dar un aplauso al Rey. ¿Cuántos no han escuchado alguna vez la frase de he tocado fondo? ¿Verdad? He tocado fondo, que he llegado a un punto en el cual ya más abajo no puedo llegar. ¿Verdad? ¿Cuántos alguna vez no han estado en esa estación de la vida? ¿Verdad? ¿Sí o no? Que llegas y dices tú, no sé, más abajo ya no llego. Pero muchas veces se nos ha predicado que Dios nos va a sacar del pozo, ¿verdad? O de cómo salir del pozo, o de cómo no caer en el pozo. Pero nadie nos ha dicho jamás cómo sobrevivir una vez que estás pasando por esa etapa de haber tocado el fondo del pozo. Amén. Nuestro instinto natural siempre nos va a llevar a querer salir del pozo. O sea, caer e intentar salir de cualquier manera, dejarnos hasta las uñas por salir hacia afuera. Pero yo no te quiero hablar hoy de que te acostumbres a estar en el pozo. No. Pero sí de que el tiempo que te toque estar en el pozo hasta que Dios te saque, el tiempo que tengas que estar allí, que aprendas y que te sirva para no volver a caer y que nadie más caiga. Amén. José era un hombre de Dios muy amado por su padre, pero tenía un defectito, que no sabía estar callado cuando tenía que estarlo. A sus hermanos le daba tirria José. No podían ver a José, porque José era el hijo de papá. Era el hijo mimado de papá, el que no hacía nada porque su padre le había enseñado a hacer cuentas, le había enseñado a hacer números. Y los demás hermanos, mientras se partían la espalda trabajando, él estaba haciendo, el padre lo mandaba a vigilar a sus hermanos para ver qué era lo que hacían y sacar cuentas, y si no estaban trabajando o si no hacían lo que el padre le había mandado, él le iba con el chisme al padre. Él iba y se lo contaba al padre. Y un día le contó a sus hermanos el sueño que había tenido, de cómo ellos se postrarían delante de él. Así que le cogieron todavía más tirria. Y un día va caminando y aparece, porque va allí a controlar a los hermanos, y aparece donde los hermanos con una túnica de colores que el padre le había hecho. Ya para colmo. O sea, aquellos allí en el campo, partiéndose la espalda, y el otro llega con su capita de colores que el padre le había hecho, allí a controlar a sus hermanos. Entonces ya los hermanos no aguantaron más, lo cogieron y lo tiraron dentro de un pozo. Y por mucho tiempo la huella de ese pozo estaría en su corazón. Porque yo quiero que tú pienses en un momento en José, cae en el pozo y desde arriba los hermanos están hablando de matarlo, de acabar con su vida. Y no te digo que lo dirían como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? No, con saña, porque no aguantaban más a José. Ya no lo aguantaban más, querían acabar con él. Y si no es por su hermano mayor Rubén, que intercede e intenta librarlo, y al final la manera que tiene de librarlo es venderlo como esclavo. Así que nada, lo pillan y lo venden como esclavo a Egipto. Así que él llega, lo venden como esclavo a unos ismaelitas que pasaban por allí, y ellos lo venden como esclavo en Egipto. Así que llega a Egipto y el capitán de la guardia de Faraón, llamado Potifar, lo compra. Tú imagínate el cuadro. Tiene que ser
Tremendo. Verte siendo el niño de papá, que tu padre te hace una capa de colores, una túnica de colores, que no trabajas, que estás llevando las cuentas, que eres el hijo amado de Jacob. El hijo amado de Jacob era José. De repente de ahí te ves en un lugar con diferentes esclavos más que te están vendiendo. Y venderte como esclavo en aquellos tiempos era considerado como un animal o menos que un animal. A alguien que nunca había experimentado eso tuvo que ser traumático y durísimo. Pero él va a la casa de Potifar y en la casa de Potifar, siendo esclavo, dice la Biblia en Génesis capítulo 39, versos del 2 al 6, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ahora yo quiero que tú examines esto. La Escritura dice: Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ahora, yo me pregunto, vamos a ver, el Señor bendecía al amo. O sea, porque la Biblia dice su amo, o sea, él era esclavo, era propiedad de Potifar. José era propiedad de Potifar y Dios bendecía a Potifar a través de José. Y yo pregunto, hombre, ¿no habría sido mayor bendición sacarlo de esa situación? ¿No? Señor, sácame de esa situación. Muchas veces nosotros atravesamos situaciones que no entendemos y preguntamos: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué he llegado al fondo del pozo? ¿Por qué me has mantenido o me mantienes en esta situación? ¿Y cómo es posible que otras personas que están a mi alrededor están siendo bendecidas por mi mano, sin embargo yo todavía estoy en esta situación? Déjame decirte, el propósito de Dios y los propósitos de Dios muchas veces nosotros no lo entendemos. Seguramente como que José tampoco lo entendería, pero escúchame bien, lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Ahora, el transcurso desde que te lo dice hasta que se cumple, ese transcurso solo a Dios le pertenece. Porque Él te lleva, dice la Biblia, por sendas de justicia. O sea, Él te va a guiar, que a veces hay sendas que nosotros no conocemos ni entendemos e incluso nos parecen extrañas, pero Dios va a cumplir su propósito en tu vida, aunque tenga que bendecir a ciertos Potifares alrededor tuya. Amén. Ahora, ¿por qué lo bendecía? Porque Dios estaba con él. Amén. Una de las cosas que yo puedo ver aquí es que José, a pesar de la situación que estaba viviendo, por la que estaba pasando, él no renegó de su fe. Él no renegó de su fe. Él creía en Dios y que Dios estaba con él. En ningún momento renegó. Escúchame, muchas veces nosotros pasamos por cosas y estamos renegando. Y no pasamos ni por la cuarta parte, cosas ni parecidas, tonterías que nos pasan.
boberías muchas veces que tienen solución, pero enseguida vamos a echarle la culpa a Dios, porque Dios, ¿dónde estabas tú? No, ¿dónde estabas tú que te metiste en eso? Porque muchas veces pagamos la consecuencia de nuestro pecado. No podemos echarle la culpa a Dios de la situación que vivimos por un pecado que nosotros hemos cometido. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, pedirle perdón y que tenga misericordia para que nos saque de esa situación. Porque me encuentro con cristianos que me dicen, pero yo es que no sé qué, yo... Y cuando escarbas un poco dices, pero mira, ¿cómo te metiste en esto? No, pero es que yo pensé, creí escuchar la voz de Dios. ¿Creíste escuchar la voz de Dios? Dios nunca, nunca va a torcer un principio suyo para bendecirte a ti. Nunca. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Pero Dios es fiel y es fiel a sus principios. Es fiel. Y Dios te va a bendecir tanto y cuando tú también camines en lo que Dios te ha marcado. Amén. Ahora, si estás en una situación en la que ves que no tiene lógica, tranquilo. Hay situaciones que Dios permite, pero para llevarte a un nuevo nivel. Amén. ¿Cuántos conocemos la vida de José? Pasó por todo eso y al final nosotros que conocemos la historia decimos, claro, él pasó por ahí. Pero tú sabes que ese pase de José por todo eso fue también un trato para José. Fue un trato para José. Cuando tú ves la vida de José, cuando tú ves a José, en el principio, cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo le habla a los hermanos o cómo le habla a su padre. Y lo ves, cuando va delante de Faraón, hay una actitud totalmente diferente. Totalmente diferente. Él habla con Faraón cuando Faraón le dice, cuando él le dice lo del sueño y todo lo demás, dice, voy a consultar a Jehová, voy a consultar a Dios. O sea, él no salió con la interpretación, él no le fue de primeras a decirle, no, él fue a consultar a Jehová. O sea, había una actitud que era diferente al principio porque hubo un trabajo de Dios en el corazón de José. Amén. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas porque Dios te quiere usar, pero tiene que trabajar tu corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino Jehová? Solo Dios conoce nuestros corazones y muchas veces nuestros corazones tienen que ser tratados para que puedas desarrollarte bien en el propósito que Dios tiene para ti. Tú imagínate que Dios le da el propósito a José desde el primer día. Desde el primer día. A lo mejor José no lo hubiese llevado bien. Porque habría que haber tratado el carácter de José, el orgullo, ciertas cosas, había que haberlas tratado. Pero Dios se encargó de tratar eso para que cuando llegase el momento, José fuese alguien de testimonio y alguien por el cual su padre, sus familiares, sus hermanos y todo lo demás pudiesen durar, preservarles la vida por la hambruna que vino. Amén, ¿cuántos lo están entendiendo? Dios le dijo a Israel, yo no soy solo el Dios de los montes, soy también el Dios de los valles. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es solo, Dios no es solo Dios en los momentos altos, en los momentos buenos, sino también es Dios en los momentos bajos. ¿Sí? Que muchas veces creemos que Dios no está con nosotros y Dios está con nosotros. Dios camina siempre con nosotros. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré hasta el fin. O sea, no hay un momento que Dios diga ahora sí, ahora no. No, Dios quiere que tú y yo caminemos en comunión con Él. Que caminemos con Él y Él está en todo momento con nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Ahora, tú puedes decir, pastor, ¿cuál es el secreto para permanecer bien y no tirar la toalla cuando has tocado el fondo del pozo? Una de ellas es clamar por la presencia de Dios para nuestras vidas.
Amén. ¿Y cómo? Siendo esponja más que piedra. Absorber más que resistir. Amén. Absorber más que resistir. No resistas al Espíritu de Dios. No resistas a lo que Dios tiene para ti. Sea una esponja, sea alguien que absorbe para poder dar después. Amén. Lo que tú recibes en este lugar, lo que Dios derrama en este lugar, la presencia de Dios sobre tu vida, las palabras que salen desde el altar hacia aquí, hacia vosotros, tanto los que están aquí como los que nos están viendo en redes. Esas palabras, tú tienes que ser esponja y no piedra. Porque si eres piedra, rebota y no entra. Pero cuando eres esponja, absorbes para después poder dar. Amén. Los corazones que se endurecen nunca pueden tener la cobertura de Dios porque el Espíritu Santo no puede entrar en él. No puede. No puedes comparar a Dios con tus sentimientos. Tú no puedes decir Dios es lo que yo estoy sintiendo. Que hay personas que piensan o que creen que lo que sienten es lo que Dios siente. No, no. Lo que tú sientes es lo que tú sientes. Dios es Dios. Amén. Tú puedes sentir ira en un momento por lo que te han hecho y creer que Dios siente ira contigo por lo que te hicieron. No, cuidado. Dios a lo mejor te llama a perdonar a esa gente y eso es diferente a tener ira. Ahora, Dios también dice, la venganza es mía, déjamelo a mí. Dios te está diciendo, no tomes venganza por tu mano, yo soy Dios. Por eso no te puedes dejar guiar por sentimientos. Por eso hablo de ser esponja y no ser piedra. Porque el que es piedra tiene el corazón endurecido y va a ir a aquello que se va a dejar guiar por los sentimientos. José no se dejó guiar. Si José se llega a dejar guiar bien por los sentimientos, habría matado a todos sus hermanos desde el momento en el que pusieron la pata en el palacio. Cadena perpetua para todos. Y él, ¿sabes qué hizo? Se echó a llorar cuando los vio. Se echó a llorar cuando los vio. Porque en su corazón no había rencor. Él había entendido que todo lo que había sucedido era únicamente para preservar la vida de él y de su familia. Amén. Cuando estás en el fondo, cuando tú estás en el fondo, cuando has tocado fondo, tienes que aferrarte a lo que aprendiste, a lo que te fue ministrado, a lo que te enseñaron, amén, a lo que has recibido. Todo lo que aprendiste con Dios, en esos momentos es en los que tú tienes que poner en práctica tu fe. Ahí es cuando tienes que pararte y pelear la buena batalla de la fe. Lo que has creído. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Es en esos momentos de desierto, en esos momentos de tocar el fondo, es en esos momentos en los que tú tienes que pararte y pelear la buena batalla de la fe. Levantar la espada y pelear y poner en práctica todo lo que te ha sido ministrado. Amén. Aferrarte a lo que aprendiste. Si estás enfadado con Dios porque no lo entiendes, porque piensas que no es justo, es mejor que si estás enfadado con Dios, se lo digas a Él antes de darle la espalda. Siempre. Una relación personal es eso, es abrir tu corazón en los buenos momentos y en los malos momentos, e incluso cuando tienes dudas, cuando estás enfadado, cuando no sabes por qué. Eso es una relación.
tú abres tu corazón con Dios y le preguntas, dime, ¿por qué? ¿Por qué? Amén. Pero la religión nos ha querido enseñar, no, tú no puedes hablar así, tú no puedes decir así, entonces no estás siendo tú mismo. Es que, ¿veis que no empata? Tú no puedes entrar a la presencia de Dios, decirle a Dios algo que no sientes, salir y llamar a la vecina y decirle, es que yo no lo entiendo, porque mira lo que me pasa, porque mira que no sé qué. O sea, vas a la presencia de Dios, le hablas de una manera que no estás sintiendo porque por dentro estás llevando otra cosa, y sales y lo que sí sientes se lo descargas a otra persona. No, vete a la presencia de Dios, abre tu corazón y a Él exprésale todo lo que sientes, tus pros y tus contras, el por qué no, lo que no entiendes, por qué estás decepcionado, por qué he caído aquí, es que no lo entiendo. Y Dios te va a hablar, Dios te va a direccionar, Dios te va a sacar de ahí, pero Dios te va a enseñar a sobrevivir, incluso dentro del pozo. Amén. Ahora, hay personas que se acostumbran. Hay gente que se acostumbra. Hay gente que es como aquel que llega a un punto en su vida en el que ha tocado fondo, pero en vez de salir ya no sale, sino que se acostumbró tanto que hizo de ese fondo su casa. Y eso tampoco es así. Tú no tienes que hacer tu casa, eso tiene que ser un periodo transitorio. O sea, tú no has sido creado para vivir en el fondo del pozo. Tú has sido creado para salir del pozo y ser cabeza y no cola. Amén. No para vivir allí. Tú tienes que, sí, podemos transitar por ese fondo del pozo, pero yo estoy para salir de ese fondo. Amén. Aprender lo que pueda aprender, pero yo voy a salir de ahí y voy a poner un cartel bien grande para que nadie más caiga. O sea, tenemos que aprender para poder enseñar después, porque las mejores enseñanzas son las que se viven. Son aquellas por las que tú has pasado, porque hablas con autoridad. Nadie puede hablar con autoridad si no ha pasado por ciertas cosas. O sea, si uno puede aprender mucha teología y puede aprender mucha teoría y muchas cosas, pero si no lo vives, no vas a tener la misma autoridad. Cuando lo vives, tienes autoridad de hablarlo porque es algo por lo cual has pasado. Amén. Así que no te acostumbres a eso, no te acomodes a eso, sino piensa que es un tiempo, pero que tú vas a salir de ahí porque vas a salir para más gloria y para más victoria. Amén. Nadie te va a dejar en el fondo del pozo. Así que si hay alguien aquí que hoy está pasando y dice, pastor, yo estoy pasando por una situación así. Yo realmente creo que más abajo no puedo llegar. Bueno, si ya más abajo no llegas, lo que queda es subir. Ahora, el tiempo que te quedes ahí o el tiempo que Dios te esté tratando, aprende. Aprende de la situación, aprende de lo que Dios te quiere enseñar, porque, escúchame bien, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor, incluso esas. Yo, las veces que he llegado a tocar fondo, es verdad que a nadie le gusta, es verdad que te sientes fatal, es verdad que piensas que el mundo se acaba. Pero las veces que he salido antes son las veces que me he parado a aprender, a mirar a mi alrededor y a decir, bueno, ¿qué enseñanza puedo recibir yo de esta situación? ¿Qué es lo que puedo aprender? Porque si soy capaz de aprender y desarrollarme para poder salir de ahí, antes voy a salir de ahí. Pero si me acomodo y reniego, me va a costar salir. O sea, si sigo siendo una piedra en vez de ser esponja, lo único que va a suceder es que voy a resbalar para poder subir. Necesito que
necesito aprender lo que está a mi alrededor, ver qué sucede, ver qué es la enseñanza que puedo obtener, y con eso, yo te digo, va a ser un escalón más para subir a nuevos niveles de unción. Amén. Todo aquello que pasa en tu vida no pasa porque sí, pasa por algo. Algo hay, ya sea bendición o sea maldición, sea porque tú te lo buscaste o sea porque vino de repente. Pero de una u otra manera, eso siempre te va a ayudar a tener un escalón más, subir en el propósito de Dios para tu vida, para que puedas ayudar a más gente, para que puedas incluso hacer que otras personas no pasen por ahí porque tú ya pasaste. ¿Sí? La experiencia en ciertas situaciones de nuestra vida, Dios las usa para bendecir a otros. Amén. Así que, bueno, ahora estoy aquí, pero sé que voy a salir de aquí y esto va a ser para su gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, hay personas que para ellos es más, viven con el pedir. Piden y no sé qué y no sé cuánto y no salen de ahí. No salen de ahí. Para ellos es mejor recibir que dar. Son los típicos que dicen, heme aquí, envíalo a él. Porque quieren la bendición, pero no quieren el sacrificio. Quieren la bendición, pero no el sacrificio. Y tú tienes que enfocarte. Enfócate en lo que Dios quiere, enfócate en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho. Porque eso va a traer bendición a tu vida. Amén. No seas de aquellos que viven con el complejo de oveja toda la vida. Órenme, denme, háganme. No. Sea alguien que dice, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? De lo que tengo te doy. No tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Dime, de los dones que tengo, ¿qué puedo usar para servir? Para hacer esto, para hacer aquello. Estoy aquí para dar lo mejor de mí. No para que ustedes me den lo mejor de ustedes, no. Para que yo dar lo mejor de mí. Para ofrendarlo a la iglesia, a la gente, para la obra, para el Señor, para todo. ¿Por qué? Porque sé que Dios va a multiplicar. Va a multiplicar. Lo que me dio lo va a multiplicar. Pero lo multiplica no para que te lo quedes, sino para que lo des. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y por último, apóyate cuando estés en esos momentos. Busca gente de fe. No busques gente que llore también. No busques gente que esté también llorando. ¡Ay, no! No. Busca gente que te levante, gente que tenga visión, gente que crea que puede salir de ahí, gente que te diga, wow, tranquilo, no pasa nada, yo también estuve, pero yo salí, no te preocupes, eso es un tiempo, porque de ahí vamos a salir y yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Moisés, mientras Josué estaba batallando, Moisés estaba arriba orando y Aarón y Hur le sostenían los brazos. Encuentra gente que te sostenga en los momentos en los que te encuentres cansado. Encuentra gente de fe que levanten tus brazos y te digan, hey, tranquilo, no desfallezcas, estamos contigo. Estamos contigo. Esa gente de fe, esa gente que cree, esa gente que son instrumentos en las manos de Dios. Júntate a esas personas de fe, júntate a hombres de fe, júntate a mujeres de fe. No busques criticones, no busques gente negativa que todo lo ve mal, que tiene que ir no sé qué, la luz está no sé qué, aquello para allá, las estrellas, no, yo no sé si todas parpadean o no parpadean, si no sé qué. Busca hombres y mujeres de fe que te ayuden a avanzar en tu vida cristiana. Amén. Suba la alabanza. Busca a esas personas, júntate a ellas. Y si no las encuentras, no pasa nada, tú y el Señor ya son mayoría. Amén.
Yo siempre digo que es mucho mejor siempre tener una relación íntima con Dios, y si en ese tiempo encuentras gente que también es de reino, júntate a ellos, porque también con ellos dice la Biblia que donde 2 o 3 están reunidos, allí está Él. ¿Sí? La oración de acuerdo quiere decir, ¿qué quiere decir la oración de acuerdo? La oración de acuerdo es aquella con la que te juntas con alguien que tiene tu mismo sentir y oráis por una cosa, los dos os ponéis de acuerdo en una sola cosa y oráis por ello y Dios la responde. Amén. O sea, enfocados, ¿sí? Así que no te preocupes porque Dios bendice tu pozo a causa de ti. José cae en prisión y la prisión es bendecida a causa de José. José es puesto por gobernante en Egipto y es de bendición para la nación de Egipto y para otras naciones. Hoy tienes que decidir si ser de bendición en el Señor. ¿Quieres ser de bendición? Ponte de pie. Si tú estás pasando por un momento de desierto, te encuentras en el fondo del pozo, o por el contrario, estás pasando por ciertas cosas también, quizás no estás en el fondo del pozo, pero sientes que estás pasando por ciertos desiertos y tal, yo te invito a que vengas aquí delante. Y a todos aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy pasando por eso, pero sí quiero ser alguien de bendición. Y quiero ser alguien que ayuda a los demás. Quiero ser alguien que extiende su mano para ayudar a otras personas. Porque nosotros tenemos que ser bendición y ser de bendición. Amén. Tú tienes que ser bendición y ser de bendición. Dios te ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para eso. Amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, amar al prójimo, en 2 cosas se cumple toda la ley, en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y al prójimo como a ti mismo. En estas 2 cosas se cumple toda la ley. Eso fue lo que dijo el Señor. En estas 2 cosas se cumple toda la ley. O sea, ¿quieres cumplir toda la Biblia? Ok, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y verás cómo los cielos se abren sobre tu vida. ¿Sí? La Biblia dice, paciente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. ¿Sabes? Dios tiene cosas tremendas para ti, para cielos abiertos. Dios tiene cosas increíbles. Os quiero contar una historia. Había un hombre que caminando se cayó en un pozo hondo, y estaba allí, se hirió al caer, estaba herido y empezó a gritar y a gritar y a gritar. ¡Socorro, socorro! ¡Que alguien me escuche! Porque estaba apartado, era en el campo, estaba apartado, no había visto el pozo y se cayó. Y él pensó que se iba a morir, aquí no hay nadie, me voy a morir aquí dentro. Y gritando, pasó un tipo que se llamaba Confusio, algo así. Y le dijo, si hubieses leído mis libros, no habrías caído en este pozo. Y se fue. Aquel siguió gritando, por favor, sáquenme del pozo. Pasó otro gordito calvo con los pies así cruzados y con los ojos cerrados. Y le dijo, cierra los ojos y piensa que no estás en ese pozo.
Pero aquel decía, sigo estando en el pozo. Y siguió gritando y gritando. Hasta que llegó uno que tenía agujeros en las manos y en los pies. Y una herida en su costado. Y extendió su mano. Y le dijo, ven, yo te saco del pozo. Y lo sacó del pozo y sanó sus heridas. Y caminó con él. Y le habló y le dijo, si caminas conmigo, nunca más caerás en ese pozo. Amén. Dios quiere que sepas hoy que incluso estar en ese pozo puede traer una enseñanza para tu vida. Y que si un día caes, tranquilo, porque Jesús vendrá y te sacará del pozo. Amén.